Hola Marina. Ahora sí estamos entrando a tiempo. Un saludo para todos. Hola, hola Marina, qué gusto tenerte aquí conmigo. Hoy estoy viendo tu telescopio ahí atrás. Qué maravilla. ¿Sí me escuchas bien? Voy a ponerme esto más cerca para que no me falle la voz. Un honor, Marina. A ver, quiero escucharte porque tu micrófono está apagado. A ver, ¿puedes abrir tu micrófono? Porque no sé si yo lo puedo hacer. A ver, solicitar para reactivar audio. A Ahí ver, está, ahora, lista, listo, ahora sí. lo Ya que te pasa es que escucho, tú me... a veces hay que ponerlo y a veces no, así que hay otros días no nos hace falta. Bueno, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Pues es un gusto. Ya ven que tuvimos un pequeño desliz ahí de que no teníamos la oportunidad de entrar en el momento en que lo deseamos hace unos días. Pero bueno, esto era una promesa de Marina, estar con nosotros en Gacetas Guardiana. Me Ay, sí, gustaría sí. compartir la pantalla, Marina, para que iniciemos con esta presentación que pude realizar con el material que me enviaste. No Ujú. todo el material, pero bueno, es un gusto poder ver aquí algunas de las fotografías donde pues tú has hecho una labor muy intensa en, en el estudio del espacio. ¿Podrías contarnos al respecto, sobre todo como astrónoma? Sí, yo empecé la astronomía, los primeros pasitos, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, antes de ser astrónoma, estuve en algunos programas que me gustaba mucho el espacio, programas de Argentina que eran muy básicos, ¿no? Algunos eran desde el 1930, fíjate, y yo llegué, digamos, a los finales, ¿no? Como en los transbordadores espacial, que allí estuve aprendiendo un poquito de las clases y después estuve en, en algunos programas de la Antártida, ¿no? Que allí se hacían exploraciones, aunque no fui a la Antártida, eran simulados. Y bueno, era para simular los planetas y algunas cosas. Pero bueno, llegué a conocer, no personalmente, pero no sé si le suena a alguien, el Fernando Caldeiro, que fue un astronauta, el primer astronauta, uno de los primeros. Antes hubo otro Juan, y después estuvo el astronauta Fernando Caldeiro, que era de Argentina, ¿no? Él después ya viajó a Estados Unidos y bueno, murió en el 2000, 2003, por ahí. Bueno, yo lo llegué a ver en esos programas. Pero luego después ya me vine a España. Y entonces mm, mi idea era mirar las estrellas, ¿no? Ser astrónoma y buscar todo lo que pudiera más allá de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, empecé con un telescopio totalmente básico, como empezamos todos, que es lo mejor, empezar de a poquito, conocer el telescopio y todas las partes. Y bueno, empecé sacando la foto de la Luna, ¿no? Como tanto, de esto te hablo como del 2017, 18, ¿eh? Pero yo ya conocía más o menos todo lo que era la temática, ¿no? Me gustaba mucho. Y luego ya, bueno, empecé a fotografiarlos con cámaras fotográficas, con cámaras especiales, ¿no? Que hay varias, no voy a dar marcas, pero son, y varios telescopios, porque para sacar la foto del espacio hay que estar muchas horas, mucho tiempo, y, y no es fácil, ¿no? No es fácil porque la luna es lo más fácil, digamos, pero después sacar planetas tienen que estar alineados, tienen que estar, bueno, es un trabajo, ¿no? Un trabajo y muchas horas, muchas horas. No es simplemente salir y pum. Es estar horas, a veces con frío, con calor, a veces lejos de tu casa, porque muchas veces la contaminación lumínica no te deja sacar fotos. Entonces tienes que ir a la montaña o irte a la sierra. Yo muchas veces iba a la sierra, íbamos con varios astrónomos, entonces todos a la sierra, allí estábamos toda la noche, ¿no? Con bocadillos, en pleno campo, en plena montaña. Y entonces, pues allí tuve muchas fotografías, muy bon- de las que yo quería, ¿no? Allí. Pero sí cuesta tiempo, mucho tiempo, dinero,
también porque son muchos extras que tiene el telescopio, como es un coche, por decir algo, ¿no? Que tiene aire acondicionado, tiene esto, el telescopio también, ¿no? Y después tiene muchos aumentos, ¿no? Depende del telescopio que tengas, y, pero es tiempo y noches, y noches, y noches, y noches. Y lo sigo haciendo Ya lo porque me fascina. creo. Ya lo creo. Fíjate que yo estoy planeando irme a una playa con mi telescopio newtoniano para poder hacer algo, porque siempre la posibilidad de tener un espacio oscuro y un horizonte despejado, creo que es lo más maravilloso que puede tener alguien que desea ver las estrellas. Sí, Ahora mira, tengo la siguiente lámina donde está el programa Mars One, en el cual sí. estuviste participando. ¿Podrías platicarnos al respecto? Sí, el programa Marwal es un programa universal, ¿no? Mundial. Ese programa empezó a atraer gente, ¿no? Digamos que en el primer momento se podía anotar cualquier persona. Luego ya después fueron haciendo cribas, descartando gente que en rondas, ¿no? Pero se anotaron más de 25.000 personas por lo menos, ¿no? Por lo que yo sepa. Luego después de eso, yo fui pasando todas las pruebas, y, y estuve entre los primeros, los primeros astronautas que eran para viajar a Marte, ¿no? Para viajar a Marte. Entonces, cuando estuve digamos, el final, que ya era cuando hacían una entrevista para participar de un programa, primero eran los últimos que daban el 600, yo estaba entre los 600, y ya pasaron una entrevista que era la última, para, eh, la última para 12 personas, no, perdón, para 100 personas, ya quedaban las últimas 100. Entonces, en algunas entre ellas yo, quedamos como en segundo lugar, digamos, ¿no? Como, pero luego, después de cierto tiempo, fueron llamando otra vez a las personas para participar. Entonces yo estuve en el programa de los 100, pero digamos, como un representante, como no representante, como para suplantar, ¿no? Para suplantar a cualquier que se fuera. Ajá. Bueno, llegué hasta allí, pero Como luego ya, cuando los ¿no? futbolistas los ponen en la banca, ¿no? Ande, que tú estabas Exacto, en la banca esperando entrar. sí, Exactamente. exacto. Entonces luego ya me llamaron a casa, el doctor Norbert, que era Kraft, que era el médico de la NASA, que nos atendió muchos años, me preguntó todos mis estudios, ya lo sabían más o menos, ¿no? Entonces ya me pusieron oficialmente en el programa. mm, no se sabía cuándo íbamos a viajar, pero como uno de los primeros, ¿no? Aunque yo no estaba segura si iba a participar en el principio, porque iban cada año, cada 2 años iban 4 personas. este, Me dijeron que me preparara porque posiblemente sí íbamos a participar. Entonces empezaron a hacer algunas pruebas de compañerismo, no fueron muchas al principio, pero yo también no tenía mucho problema con ello, porque yo también participaba en la NASA y así había hecho pruebas. Entonces yo lo sabía, ¿no? Y bueno, y ya luego hubo un problema, ¿no? Un problema y ya no pudimos, un poco como que se descartó el programa, que todavía está en stand-by. Yo creo que está allí. eh, Puede resurgir, no lo sabemos, pero fue un programa muy importante, muy importante. Así que, Aquí bueno. tenemos dos de tus fotografías, Marina, que las hemos visto que compartes en las redes sociales. ¿Puedes explicarnos la primera y la segunda, por favor? Bueno, la primera fue en una tormenta solar. Cada tanto hay tormentas solares. Algunas son muy fuertes y otras menos. Las tormentas solares es cuando el sol, digamos que dispara hacia la Tierra y hacia cualquier parte, magma. No sé si se cae. Magma, ¿no? Todo ese magma, todas las eyecciones solares que tiene, que son como lava, como una especie de vamos, de neutrones El que tira hacia la hidrógeno Tierra. a toda potencia, ¿no? De lo cual se compone el Sol. Neutrones, ¿no? Llegan neutrones que no nos hacen daño a nosotros. Sí podemos estar un poquito más molestos a lo mejor o sentirnos, pero todas esas tormentas se estudian mucho porque son peligrosas para las mareas,
para, para, para todo lo que, lo que rodea la Tierra, ¿no? Porque todo nos afecta, todo nos afecta. Y bueno, y ahí en ese momento era terrible. Todo la unidad científica del mundo, las unidades científicas del mundo estaban un poquito asustados, porque corremos el riesgo de que perdamos las telecomunicaciones, porque toda la zona del espacio está rodeada de radares que nos comunican en todos los aspectos, no solamente televisión o cosas de la Tierra, ¿no? Sino también, por ejemplo, los aviones, todo lo que funciona en el espacio. Esos radares son los que mantienen todas las telecomunicaciones. Sin ellos, sería un caos. Y entonces muchos de esos radares cuando hay estas tormentas se queman, se fríen, digamos, porque aunque están preparados para ello, muchos pierden, terminan quemándose. Y allí es donde se teme que muchas veces podamos perder la telecomunicación casi mundial, ¿no? Se perdió hace muchos años, como en el 72 o algo así, se perdió en Estados Unidos. Se quemaron muchas líneas telefónicas, que en ese tiempo el teléfono funcionaba de otra manera, ¿no? Y se quemó estaciones enteras de agua, porque también el agua funciona por medio de electricidad y de otras cosas para purificar Exactamente. todo esto, ¿no? Y Ujú. nos quedaríamos sin agua, sin luz, sin gas, sin transporte, si hubiera una tormenta muy agresiva. Podría pasar. Siempre está controlándose. Y la otra es la luna. La otra es la media luna, que fue hace 2 o 3 días, la última que saqué. Este, allí se puede ver una parte, porque a mí me gusta sacar donde hay cráteres que se ven de los dos lados, o sea que están compartidos, ¿no? Entonces muchos de los cráteres hacen como la vuelta, ¿no? A la luna, ¿no? No se ve porque el sol no da allí, ¿no? Pero cuando se ve, se puede ver parte del lado oscuro, ¿no? Y bueno, y después la luna menguante, ¿no? Cuando la luna Exactamente, sí. exacto, se ve pequeña, se ve porque se va, se va cubriendo, ¿no? La sombra, el sol no da. Entonces, pues nosotros vemos lo que vemos. Así que bueno. Además, vamos hacia la luna nueva en unos días más, así que sí, sí, es la Sí, rajita que se sí, empieza a exacto, percibir días antes de sí, la sí, luna nueva. Qué sí, emocionante, qué antes que la bonito, luna Marina. nueva. Sí, es muy bonito todo. Bien, y ahora pues yo quiero mencionar que Marina forma parte de la comunidad asgardiana y la tenemos en la página web oficial como Marta Boriosi y abajo dice Marina Boriosi. Y Bien, pues aquí ella hace un comentario muy halagador en el cual da su apoyo a la constitución de nuestra nación espacial y desea que un día todos estemos unidos como una estación en el espacio. Y esto fue un comentario de Libra 28 del año 6, hace 2 años, pero aquí lo sí, recordamos con mucho cariño, ¿sí? Septiembre 9 del 22. Ujú. En sí, yo me plena siento pandemia, Marina, imagínate. es verdad. Yo me siento muy feliz de pertenecer al grupo de Asgardia. Estoy muy agradecida a Igor Azurberg Bailey, porque él es un fundador espectacular, con talento, pero aparte de eso es muy humilde, ¿no? Y es muy humilde y se lo quiero decir, ¿no? Thank you for your trust y humility, ¿no? Entonces yo le quiero dar las gracias porque él realmente es una persona muy especial. Y yo realmente, el proyecto que él ha comenzado, porque es un proyecto, digamos, completamente oficialmente aprobado, ¿no? Entonces, pues, para mí es muy importante pertenecer a él y poder dar tanto una aportación, lo que pueda, ¿no? Algunos aportamos con una cosa, otros aportamos con otra, pero yo me he sentido valorada como nunca, ¿no? Allí, ¿no? Y bueno, se lo agradezco a Igor, ¿eh? Thanks, Igor Azurberli. Ashur Azurberli. Bailey. Ashur Bailey. Azurberli. Ok, muy Azurberli. bien, Marina, muchas gracias.
Wow. Bien, pues aquí te tenemos precisamente con una de las actividades que se desarrollaron a partir de Mars One. Coméntanos acerca de esta fotografía, Marina. Sí, aquí fue un boom. Fue una cosa, muy notoria que, varias personas de España, ¿no? Pudieran ser, elegidos para viajar a Marte, ¿no? O que participan en el proyecto. Entonces, los programas empezaron a llamar a todos los astronautas que estaban aquí, participando. Y bueno, como veis, estamos en un programa que era muy famoso en ese tiempo. Ahora mismo ya ese programa no está, pero también en la revista Pronto también nos hicieron varios reportajes y en otros programas, muchos otros programas. Entonces, nosotros hablábamos mucho, nos preguntaban de todo acerca de qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer, cómo íbamos a viajar, si estábamos preparados. Y bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Hasta el último momento, estás preparado, pero no sabes realmente si vas, crees que vas a rendir, pero no lo sabes. Es como, siempre pongo el ejemplo del corredor de carrera, ¿no? Que cuando vas corriendo carrera nunca sabes qué puede ocurrir, ¿no? Fíjate, si tienes un accidente, si tienes, pues la exploración espacial es igual, porque el espacio está lleno de problemas, lleno de obstáculos, ¿no? Entonces, pues yo supongo que lo hicimos con todo el deseo de participar y que nunca sabíamos si llegaríamos o no. Sobre todo Marte, que es tan difícil, ¿no? Pero bueno, Ahora es sí lo hice. como en con las competencias de la Olimpiada, que lo importante es competir, aunque no siempre se gane. Y yo creo que la experiencia que tuviste de participar con todos los eh, miembros activos que están insertos en la Maravilloso. actividad de astronáutica fue fabulosa, yo me imagino. Fue fabuloso. Fue fabuloso porque además había mucha gente que apoyó el proyecto, este, que eran gente que tenía mucho peso en la astronomía, que tenían en la era espacial. De hecho, hay muchas muchas que siguen estando. Eh, es decir, que apoyarían el programa y seguirían apoyando, ¿no? El programa era muy caro, porque cada astronauta que tiene que viajar eran más de 6.000 euros solamente por astronauta o más, ¿no? Entonces, pero ese no era el gran problema, ¿no? Que quede claro, ¿no? Que el gran problema era que no se puede volver. Entonces, para eso se necesitan permisos, se necesitan mucho papeleo y no es fácil montar digamos, no me sale la palabra ahora, bueno, un lugar, Un crew, ¿no? un Un equipo e para un poder equipo, viajar. exacto, y aparte montarlo Ujú. allí, ¿no? Colonizar un planeta, que no es colonizar, sería Marte, de Marte, y entonces, se necesita mucho permiso. Y muchas personas, también sabíamos que a último momento se podían echar atrás. Pero, lo más importante es que no se podía volver porque la gravedad terrestre es mucho peor, mucho más tensa que la gravedad de Marte. La gravedad de Marte, al llegar allí, mm, pesas menos de la mitad, mucho menos de la mitad de lo que pesa en la Tierra, ¿no? Estás liviano, tus huesos se terminan fragilizando como si fueran los de un bebé. Entonces, de repente, pues, volver a la Tierra te quebrarías en pedazos. No hay todavía una forma de que podamos volver de esos planetas tan agresivos, con esas gravedades, ¿no? A Se ver, puede, dime si no me equivoqué. ¿La fotografía que tengo aquí tuya es Marte o sí, eso no? es más, sí, Es eso es más. Marte, perfecto, Es más, perfecto. Entonces sí quedó ad hoc. Qué es bien. que Marte, es muy difícil fotografiar. Hay fotografiarla siempre que está en alineación, la Tierra. También Exacto, y eso es viajar. cada 2 años, Para ¿no? Finalmente, y la ventana de apertura para poder llegar con menos tiempo, sí, aproximadamente 6 meses a Marte, exactamente. es cada 6 años o una cosa así, es impresionante. Sí, Sí, o sea, hay uno que dice: buscar un "Ah, ahí tiempo. está". No, no, Sí, no, porque está sí, girando, y al estar girando hay que ubicar la mejor ubicación para un que la poco nave llegue. Tienes toda la razón en lo que mencionas. es un poco, Así es, Marina.
un momento. Ujú. Sí, y aquí, estas son pruebas y pruebas que hacemos, que hacíamos, como hacían los de la Luna, que hicieron muchas pruebas, que a veces un poco se confundió con las películas originales, pero son pruebas que hacías de forma, em, no puedes viajar a un planeta sin saber qué te vas a encontrar allí. Tienes que simular, tienes que saber. Por ejemplo, uno de los lugares era las islas. En las islas había muchas cuevas, en las islas de aquí de España, este, mm, La Palma y varias, hay muchas cuevas y muchos lugares muy similares al planeta Marte, ¿no? Entonces se pueden adentrar a esas cuevas para hacer especies de, digamos, pruebas. Simulacros. Sí, además, también, analizas agua, analizas aguas, vives de lo que tienes allí. Entonces, es un poquito, es complicado, porque las pruebas hacen que tú puedas, aprender, ¿no? A ver cómo te vas a desarrollar en un planeta prácticamente estéril, inhóspito, y que vas a tener que sobrevivir, ¿no? Al principio. Todos los que vayan, tienen que estar muy preparados, ¿no? Así que bueno, eso es, no puedes ir sin hacer pruebas, no se puede. Y esto Que yo es, pienso que ahí están las apps, ¿no? O sea, que tú tengas una app para poder navegar, para poder reconocer el territorio marciano o de la sí, luna, poder sí, innovar dentro del programa, como lo mencionas aquí, y ser un sí, incubador de proyectos. Muy sí, sí. interesante, ¿eh? Space Apps. Bueno, ¿Estuviste trabajando sí, algo al sí, respecto? sí, sí, estuvimos Ujú. en Valencia. En Valencia se hizo un programa que se hace todos los años, menos en la pandemia, se hace todos los años. Uy, ya, se fue, ¿no? Ah, Bueno, te fuiste, pero te sigo escuchando. bueno, Sí, tu imagen falló de qué mal, repente. qué mal, qué mal. Ajá. Bueno, no sé qué pasó. No importa, a ver, debe No ser sé la qué imagen. pasó. Ya estás de nuevo ahí. Sí. Ese programa, no, porque es que se ponen cosas. Entonces, ese programa era un programa que se hace todos los años, 3 días, 3 días en Valencia. Son naves para que todos los estudiantes, astrónomos, todos los que están en ese plan, puedan estar allí 3 días para crear eh, algo, para crear algo. Entonces, Muy bueno, bonito. después unos que ganaron, que no me acuerdo exactamente qué es lo que pedían, y ganaron, y eran de Argentina y algunos de España. Nosotros hicimos una bota magnética, porque es que cada grupo hace algo, ¿no? Para el espacio. Y bueno, las botas magnéticas se mandaron a Estados Unidos y ganamos un premio. Lo que pasa es que son 3 días, tienes que estar allí, tienen las neveras llenas de comida. La NASA pone comida por todas partes, llena de neveras por todas partes, lleno, ¿eh? Y todos los días trae comida. Y lo único que teníamos que llevar eran naves, se llamaban las naves, y eran todos con sacos de dormir. Teníamos que estar eran muchos, eran más de 100. Y entonces, imagínate, de todas partes del mundo. Fue muy bonito. Me sigue mandando los programas para estar allí. Este año ya no he Qué bueno. participado. Sí, sí, pero bueno. A ver, Y esto es, Marina, sí, arigato, Japón. ¿Cómo fue que sí, Japón está dentro de tus actividades? Cuéntame esta sí. parte. Bueno, esto era un programa de un japonés, de un japonés que él proponía llevar personas al espacio. Entonces, yo recibí el enlace para unirme. Lo que pasa que al Ujú. principio, como que pasa siempre, hay muchas cosas, entonces no estaba segura. Pero luego yo entré, siempre entro tarde, ¿eh? Entré y cuando entré, enseguida me aceptaron y me dijeron que estaban muy felices de que estuviera allí en el programa. Y bueno, y me hicieron ¿cómo se dice? Em, Página Plantilla. o Ajá. perfil, sí, perfil, que la Qué tengo de lindo. recuerdo. Sí, y yo la verdad que me sentía muy feliz porque, no, quizás no buscaba viajar, eran solamente 8 personas que viajaban,
Hasta el día de hoy no estoy segura si han viajado, ¿eh? No estoy segura si han viajado. Pero, pero él pensaba llevar a varias personas. Después ya me fui de ese programa y estuve, bueno, antes de ese programa estuve en Space for Humanity. En Space for Humanity era para viajar a la estratosfera. No era en la misma estación espacial, pero era bastante cerca. Y allí también estuve y participé y hasta el día de hoy sigo en Space for Humanity. Y la verdad que son, ¿cómo te diría? Programas de larga duración, ¿no? Que siguen estando ahí. Así que bueno. Exacto, Ahí sigo más One, sí. y sigo, Mira, aquí ya vemos que estás aquí con tu fase de abordaje de Artemis. sí, Y claro, la NASA te incentiva pronunciando a las personas para que se unan por medio de de las redes sociales a sus programas. Muchos de nosotros también tenemos nuestro pase de abordaje para poder estar de manera virtual en este fabuloso evento que estamos esperando que en 2025 sea un hecho y que 4 astronautas, 2 mujeres, bueno, creo que va a ser una mujer, ¿no? Finalmente parece que es una mujer y 3 hombres los que van a posar de nueva cuenta sus pies en la luna a una. partir de una SpaceX Falcon. Y esto es muy interesante, muy bonito. Es muy Y pues bonito. coméntanos, Marina, ¿qué piensas de Artemis? Pienso que es muy grande, ¿no? Es un proyecto grandísimo, muy impresionante. Y yo creo que luchan y luchan para poder mejorar las naves, para poder que sea algo que no vaya a fallar, ¿no? Porque son muchas pruebas las que ellos hacen. Fíjate, cada prueba que hacen es muy cara. Cada prueba que ellos hacen es multimillonaria. Entonces, a veces decimos, bueno, pero esto falla. No, no, es que ellos ya saben que esas pruebas son simplemente para probar todas las naves. Tienen que estar muy seguros antes de ir a algún lugar, ¿no? Y entonces, por eso cuando veamos todo esto tenemos que mirarlo con ojos de futuro, ¿no? Porque todas estas cosas, son para un futuro próximo, no muy lejano. La luna, está, está muy cerca. Vamos a decir que es los lugares más cercanos que tenemos. En 3 días se puede ir y volver. Entonces, de Ujú. repente, ir y volver, no, ir 3 días y tres volver. Pero se puede, es viable el proyecto. Entonces, pero tienes que estar muy preparado. Porque también estar en la Luna, aunque se parece mucho a la Tierra, la atmósfera, no es fácil. No es fácil. La gente tiene que estar preparada. Porque estando allí no es lo mismo que estar aquí, ¿no? Y bueno, y entonces, todos los astronautas que viajen, em, sobre todo tiene que que es lo que nos decían mucho más Juan, estabilidad emocional. Si no tienes estabilidad emocional para viajar y para estar en una nave, en un cohete, no vales, no vales. Puedes tener, eh, estar físicamente perfecto, puedes tener ánimos, puedes tener salud, juventud, pero tienes que tener mentalmente estar muy bien, estar preparado para ser un buen Creo que la compañero. palabra resiliencia es una de las que deben de tener todos los astronautas, saber que hay que volver a repetir, hay que volver a accionar, hay que volver a hacerlo, hay que volver a esperar. Sí, yo Sí, siento que sí, es una verdad que nosotros como asgardianos lo reconocemos muy bien. Bien, sí, nos queda un minuto para concluir con el programa y vale. pues aquí está. Muchas gracias por formar parte de Gaceta Asgardiana. Yo quisiera cerrar aquí para poder visualizar perfectamente a Marina y agradecerle muchísimo el que haya estado en el programa con nosotros. Ha sido muy enriquecedor y al mismo tiempo el valor de una mujer que ama el espacio tiene magia para todos nosotros. Marina, Yo sabes que yo te admiro a ti también muchísimo, muchísimo. Es verdad, es bueno, verdad. Eres un ejemplo. muchísimas gracias, muchas gracias. Pues No, muchas gracias y que no sea lo último, que muy pronto te veamos de nueva cuenta en un programa activa y logrando objetivos.
Bueno, ¿sí? gracias a todos y a ti. Gracias. Hasta luego, Hasta Marina. luego. Muchas gracias. Gracias.